Recordemos brevemente que la desaparición de la Unión Soviética en diciembre de 1991 ha convertido, como sabéis probablemente, a las antiguas repúblicas federadas en estados independientes. Pero como se vio al poco tiempo, eso ocurrió más nominalmente que en la práctica. Aquí están en color todas estas repúblicas que habían sido estados que conformaban la llamada Federación Socialista Soviética. La asimetría que ya existía entre estas repúblicas en el periodo anterior quedó claramente reflejada en la correlación de fuerzas que se impuso después. Una vez desaparecida la claridad soviética impuesta por la fuerza, las relaciones entre repúblicas, por cierto, muchísimo menos fraternas de lo que la propaganda soviética nos decía, estas relaciones se volvieron más complejas al pasar a relaciones entre estados soberanos, relaciones llenas de tensiones más o menos soterradas, pero siempre con un actor que seguía dominando, Rusia. En este marco, nuevo y viejo a la vez, por consiguiente, han crecido aspiraciones nacionales que ya se habían manifestado en el pasado, en particular en la parte europea, en Ucrania, Moldavia, y en el Cáucaso, Armenia, Georgia e incluso Azerbaiyán. Y también que llegaron estos movimientos a Asia Central. En todo este territorio postsoviético, Rusia, y esto es muy importante que lo recordemos durante toda esta hora, Rusia ha dado siempre por supuesto tanto su papel hegemónico como la legitimidad de sus intereses allí. Eso siempre ha sido para el Kremlin, son datos incuestionables. Su interferencia en cada uno de los conflictos que fueron emergiendo han dejado tras sí una ristra de situaciones de ni paz ni guerra que caracterizan a los llamados conflictos congelados, que es lo que vemos aquí. Lo que está en rojo son los territorios donde se ha congelado un determinado conflicto y que responde a esta situación de ni guerra ni paz. Recordemos también que la disolución de la Unión Soviética dejó a unos 25 millones de rusos autóctonos en territorio de los nuevos estados independientes, de los que se convirtieron en ciudadanos. Ya no eran ciudadanos rusos, sino ciudadanos de esos estados. Por eso, desde entonces, Moscú siempre ha considerado a todos los rusófonos como sus compatriotas. Y la Constitución rusa dice que garantiza la defensa y el apoyo de sus ciudadanos fuera de su territorio, algo que recoge también el concepto de política exterior rusa de febrero de 2013. Por consiguiente, siguiendo esta lógica, tanto en Crimea como en el Donbass ocupado, y de hecho en todos estos estados, en estos conflictos congelados, el Kremlin ha distribuido en masa pasaportes rusos para garantizar que esos compatriotas que eran ciudadanos de otros estados se conviertan legalmente en sus ciudadanos, a los que Moscú ya puede defender, aunque vivan en otros estados. Además, aquellos que no adquieran esos pasaportes son sometidos a vigilancia y a represalias, por supuesto, y tampoco pueden acceder a las generosas subvenciones del Estado ruso, unas subvenciones que han convertido a todas estas poblaciones en población asistida y que representa un enorme pozo, sin fondo, de hecho, para el presupuesto del Estado ruso, que de hecho ahora, desde el punto de vista económico, tiene dos frentes, el frente militar y el frente de estos rusos que tiene que
que tiene que mantener en todos los aspectos. La lógica de este planteamiento, que en resumen sería: donde están mis compatriotas, estoy en mi derecho. Este planteamiento permite activar a conveniencia un mecanismo amparado en lo que Moscú define como sus intereses legítimos y que exige, además, que sean reconocidos como tales por los occidentales y, en particular, por supuesto, por los europeos. En el sistema soviético todos sabían quién mandaba. El Partido Comunista, actor político, único y central, y qué había que hacer para evitar problemas y vivir sin que te molestaran. A partir de esa premisa, quedaba muy claro para todos, gestores del Estado y población, por cierto, no digo ciudadanos deliberadamente, quedaba pues claro para todos que la URSS decía ser una federación, pero que solo había un centro, Moscú, y que todos los pueblos que la componían se suponían iguales, pero los eslavos más que los demás y los rusos más que todos. Aquí llegamos a la imagen que habéis visto antes. Esta imagen es muy antigua, representa a las 15 repúblicas que componían la Unión Soviética. Son jóvenes, como podéis ver, bien alimentados, felices y pacíficos, todos vestidos con trajes folclóricos populares de sus repúblicas, que bailan en círculo. Pero ¿qué podéis observar en este círculo? A ver si lo hago bien. Aquí. Todos están efectivamente cogidos de la mano, mezclados, los centroasiáticos, los europeos, los caucásicos, pero tres arriba, que volveremos a ellos. Todos se dan la mano, excepto este muchacho aquí arriba, rubito, erguido. Si os fijáis, él no está en el círculo, él está dentro del círculo. Y está levantando la mano, enseñando el porvenir con un Sputnik. A su lado está la muchacha ucraniana y la muchacha bielorrusa, bien pegaditos a ellos. Todos los demás, insisto, están mezclados. Ellos tres siempre están juntos. Y él siempre está en medio, enseñando a todos los demás a dónde tienen que ir y cómo tienen que hacerlo. Bien, más de 30 años después de la desaparición de la URSS, esta dinámica es la que sigue dominando la lógica del Kremlin. A lo que asistimos ahora es una agresión en clave de política neocolonial del régimen ruso y por parte ucraniana asistimos a una respuesta colectiva que está reforzando de forma probablemente definitiva el proceso de construcción nacional, institucional y cívico iniciado por el Euromaidán en 2014. Por consiguiente, tenemos ante nuestros ojos un movimiento de liberación nacional del siglo XXI en el continente europeo. El 21 de febrero de 2022, durante un discurso televisado a la nación, el presidente Putin dijo, cito, que la Ucrania moderna fue creada completa y totalmente por Rusia. 3 días después, el 24 de febrero, las tropas rusas entraban en masa en territorio ucraniano. Putin basa la legitimidad de esta agresión sin precedente en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial, las tragedias yugoslavas fueron de otra naturaleza, basa la legitimidad de esta agresión en un entramado de mitos y mentiras destinados a crear realidades paralelas, aunque antagónicas. Veamos estos mitos como fundamento de legitimidad. Son una serie de ellos. El principal radica en la concepción esencialista de lo que es Rusia, una concepción que se estructura en torno a la idea
de que no está completa sin Bielorrusia y Ucrania, aquí lo podéis ver, siempre juntitos, ya que si éstas han llegado a existir, es solo como parte de Rusia. Recordemos también el zar de todas las Rusias. La mentalidad colonial rusa reproduce el esquema del colonialismo europeo, aquel que conocemos mejor, aquel que dice, tú eres diferente, yo soy superior a ti y nunca serás mi igual. Pero respecto a sus vecinos eslavos, bielorrusos y ucranianos, se produce, como apunta el filósofo ucraniano Volodymyr Yarmolenko, una singularidad del pensamiento colonial ruso. Mientras ese colonialismo europeo, como vemos, no reconoce al otro, al colonizado, como igual, el postulado colonizador ruso va en sentido contrario y dice, eres como yo, eres yo, me perteneces y sin mí no eres nada. Otro mito que impregna toda la educación en Rusia desde los parvularios proclama que Rusia es invencible y solo puede ser concebida como una gran potencia que el mundo ha de respetar. Conviene subrayar aquí la centralidad de una conexión mental indisoluble en la cultura política rusa y en la manera de concebir las relaciones sociales entre sí y con el mundo exterior. Y esa conexión mental es solo el poder genera respeto y solo la fuerza bruta genera poder. El tercer mito promulga la idea de la excepcionalidad de Rusia, es decir, su posición especial en el mundo como país civilización único y como gran potencia euroasiática y europacífica que une al gran pueblo ruso y a otros pueblos pertenecientes a la comunidad cultural y civilizatoria del mundo ruso, lo que llaman el Ruski Mir. El cuarto y último mito, no es el último, hay más, pero es el último de los 4 que yo creo que hay que recalcar. El último mito, y que conforma la columna vertebral de la política exterior rusa, reivindica, entre comillas, el derecho natural de Rusia a controlar desde el punto de vista geopolítico y estratégico a toda una serie de vecinos que pueden ir desde Bielorrusia y Ucrania a los estados bálticos hasta el Cáucaso e incluso Asia Central. En otras palabras, el derecho natural de Rusia a considerar como su área de influencia a sus vecinos exsoviéticos, en particular los del lado europeo. En este contexto, la decisión de los ucranianos de elegir otro camino que el que les había asignado Moscú era sencillamente inaceptable. El Kremlin ha intervenido militarmente enseguida, en 2014, ocupando Crimea y una parte del Donbass, pero aún no a gran escala como en 2022. Moscú ha esperado porque daba por sentado, primero, que Kiev, sin su protección, era un Estado fallido, que pronto se derrumbaría por sí solo, con algunos empujones desde el Donbass. Pero 8 años después, el país seguía funcionando razonablemente bien y gozaba de una salud democrática no brillante, pero ciertamente mejor que la de su gran vecino. Y entonces, además, estalló el levantamiento popular bielorruso en 2020-2021, que tal vez todos recordáis. Un levantamiento contra la dictadura de Alexander Lukashenko, y esto hizo saltar todas las alertas, las alarmas en Moscú, en el Kremlin, ante la posibilidad de la caída de un régimen vecino, eslavo, pero sometido a Moscú. Por otro lado, sumado a esto, el Kremlin vio cómo Washington perdía interés por Europa en esos años y se centraba en la competición con China.
Y por último, como todos recordaréis, se produjo la caótica salida de las fuerzas occidentales de Afganistán. Todo ello envió al Kremlin la señal de que había llegado la hora de aprovechar la debilidad de Occidente. Pero quiero insistir aquí que Rusia ha fracasado en su intento de arrasar Ucrania desde el principio, como evidentemente Moscú pensó que haría e hizo pensar a sus partidarios, en particular China, por cierto. La idea misma de que iba a ser una victoria fulgurante es muy reveladora de las debilidades del poder ruso. Es producto de un aislamiento de la realidad dentro de una burbuja en la que al jefe solo se le dice lo que éste quiere oír y pone en evidencia una mentalidad que no puede concebir que sus antiguos subordinados sean capaces, por iniciativa propia, de iniciar una resistencia civil y militar de esa envergadura. Como dijo la directora de RT, de Russia Today, una señora que se llama Margarita Simonian, tras la información que nos llegó de lo que ocurría en Venezuela y el secuestro de Maduro, la reacción de la señora Simonian fue: «¿Cómo los envidio? Ellos en unas horas se han llevado a Maduro, han resuelto la situación, no ha caído ni un solo hombre por su lado y nosotros llevamos 4 años sin haber conseguido cambiar el gobierno, sin haber conseguido ir más allá de un 19% del territorio ucraniano, y Zelensky sigue en su lugar». Esto es lo que aquí vemos, el avance aquí lo veis ahí arriba, cómo ha cambiado el control militar ruso sobre Ucrania, cómo ha ido al principio ocupando mucho más territorio, cómo los ucranianos han conseguido detener este avance y cómo ahora se encuentra la situación actual ahí abajo en 2025. Veamos ahora los argumentos del Kremlin para justificar su agresión. Esos son mentiras utilizadas como razones. Y ninguna de las razones que Moscú siempre esgrime para justificar su agresión pasa el examen de los hechos. Ninguno. Esas razones se articulan alrededor de 2 ejes argumentales: nazismo, el nazismo ucraniano, y la OTAN, repetidos como mantra. El primer mantra, el del nazismo, dice lo siguiente: Maidán ha sido un golpe de Estado teledirigido por los occidentales, que ha dado el poder a los nazis, los cuales quieren exterminar a los rusófonos expuestos al genocidio. Por ello, Moscú tiene la obligación moral, sagrada, de intervenir y desnazificar Ucrania. ¿Qué entiende Moscú por desnazificación? Es importante para saber lo que ocurre con la población de las zonas ocupadas por las fuerzas rusas en este momento y, en general, para saber lo que espera a los ucranianos si pierden la guerra del todo, o sea, si pierden su libertad. Pero también es importante para que nosotros nos hagamos una idea clara de lo que estaríamos aceptando para ellos, para los ucranianos, si no seguimos apoyándoles en todos los ámbitos, empezando por el militar. Que nadie pueda decir, como en otros tiempos, yo no sabía. Veamos, pues, para conocer mejor esta desnazificación, qué nos explica Timofey Sergeytsev, un intelectual del régimen, considerado como uno de los padres de esta teoría de la desnazificación, que publicó en abril del 2022, o sea que hace tiempo, un editorial muy esclarecedor, del que os extraigo un pequeño fragmento que creo que vale la pena ser leído literalmente. Como tal, el país desnazificado no puede ser soberano. El Estado desnazificador, Rusia,
no puede adoptar un enfoque liberal de la desnazificación. El nombre Ucrania no puede ser conservado. La desnazificación, en tanto que objetivo de la propia operación militar especial, o sea, la guerra contra Kiev, la desnazificación se entiende como una victoria militar sobre el régimen de Kiev, la liberación de territorios de los partidarios armados de la nazificación, la eliminación de los nazis intransigentes, la captura de criminales de guerra y la creación de condiciones sistémicas para su posterior desnazificación en tiempo de paz. La desnazificación será inevitablemente una desucranización. Acaba la cita. El problema es que no hay nazis en Ucrania. Es decir, no más que en muchos países europeos, que aquí en España. Nadie, en cambio, habla de una España nazi o de un Luxemburgo nazi, de Suecia nazi. En todos estos países hay representación de algunos grupos en neonazis. Pero eso no convierte al país en un país nazi. Además, los hechos contradicen esa falsedad, que es una falsedad repetida por varios sectores de cierta izquierda española, por cierto, y europea, que yo creo que obviamente nunca han pisado el país. Y los hechos es que ningún grupo de extrema derecha ha entrado en el Parlamento ucraniano, no como en el nuestro, por cierto. Ahí no ha entrado ninguno, de momento. Y centenares de miles de ciudadanos ucranianos rusófonos han luchado también contra el agresor y siguen luchando contra el agresor. Y eso, por cierto, es una de las razones de mayor peso que ha valido a las tropas rusas sus gravísimos reveses cuando entraron. Los rusos ucranianos, o sea, aquellos ciudadanos ucranianos de origen ruso, que hablaban ruso, esos ciudadanos que deberían haberlos recibido con los brazos abiertos, celebrando su liberación de la supuesta tiranía fascista y la amenaza de genocidio que describía Moscú, pues estos se movilizaron para luchar contra esas tropas de todas las formas posibles. Sin mencionar que esos nazis han elegido con mayoría abrumadora a un presidente judío y ruso hablante. Zelensky hablaba mal el ucraniano, tuvo que aprenderlo a marchas forzadas. La propaganda rusa dice ahora, eso es un argumento que está muy en moda en Moscú, que es que eso es un truco de los occidentales. Ya lo habían previsto y habían empujado a los ucranianos a escoger a ese presidente para poder utilizar ese argumento en contra de su acusación. En otras palabras, en Ucrania, el Kremlin obviamente se ha creído sus propias mentiras y se ha estrellado con la realidad de la voluntad y la capacidad de resistencia de los ucranianos, que ellos siempre han considerado un actor inferior, que le estaba supeditado hasta hace muy poco. El segundo mantra, el de la OTAN, dice lo siguiente: la culpa es de Occidente, Estados Unidos y Unión Europea. La ampliación de la OTAN y su llegada a las fronteras de Rusia, así como la aspiración de Ucrania de integrarse a la alianza, representan una amenaza existencial que obliga a Moscú a defenderse atacando. Moscú no es el agresor, Moscú se defiende, los agresores son los otros. El problema aquí es que el calendario contradice al Kremlin en sus propias afirmaciones. Las ampliaciones se produjeron, como probablemente sabéis, entre 1999 y 2009. Pero Putin y su ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, han dicho y dejado escrito hasta la saciedad que todo empezó en 2014, cuando ya las ampliaciones llevaban tiempo realizadas.
reconociendo así que ha sido no la ampliación de la OTAN, sino el movimiento popular del Maidán contra la autocracia y la corrupción, que así empezó Maidán, no la OTAN, fue Maidán el verdadero motor que puso en marcha la agresión militar de Rusia. Porque efectivamente todo empezó en 2014, en Maidán. Maidán puso en marcha la liberación de Ucrania de su relación colonial con Rusia, una dinámica política y social que Rusia lleva 8 años intentando dinamitar sin éxito. No por casualidad, los ucranianos llaman ese episodio de su historia la Revolución de la Dignidad. La idea de que Rusia ha reaccionado agresivamente porque los occidentales la han arrinconado, una idea que yo he oído muchísimo en varios foros en España y en otros lugares en Europa, esta idea es totalmente equivocada. Y algunos de los que la utilizan, en particular en el Kremlin, saben que no es cierto, pero la siguen instrumentalizando. Y no es cierto porque desde el final del sistema bipolar, la Unión Europea y la OTAN, y esto está documentado, se puede ver en las webs, en los archivos, la Unión Europea y la OTAN han descrito a Rusia siempre como socio estratégico, no como rival, y muchísimo menos como enemigo. Y lo han tratado con mucho esmero, más de lo que las actuaciones del Kremlin se merecían. En los últimos 20 años, los europeos han diseñado diversas políticas para establecer relaciones de cooperación con Rusia. La han admitido en el G8, han minimizado o mirado por otro lado más o menos las matanzas en Chechenia, han construido toda una serie de marcos de trabajo y de cooperación regular y sistemática. Hubo una época que yo recuerdo perfectamente en que se discutía incluso sobre la posibilidad de que Rusia entrara en la UE y en la OTAN. La preocupación de no molestar a Rusia no solo ha dominado las relaciones de la UE con Moscú, sino también ha condicionado negativamente las relaciones de Bruselas con los demás estados postsoviéticos. Por tanto, a mi modo de ver, la autocrítica que la Unión Europea y la OTAN podrían hacer de los primeros 20 años de relaciones con Putin es sobre todo la de haber buscado siempre acomodar los intereses de Rusia y apaciguar sus malos humores, cayendo en algo que podría recordar los errores de 1938 frente a la Alemania nazi. Este mantra repite a la saciedad que esas ampliaciones habrían roto, lo habréis oído seguramente, habrían roto la promesa hecha por el entonces secretario de Estado estadounidense James Baker a Mikhail Gorbachev, ya en febrero de 1990, según la cual la OTAN no avanzaría ni 1 centímetro hacia el este, not 1 inch eastward. Sin embargo, el testamento del propio Gorbachev echa una luz muy distinta sobre la interpretación apropiada de las palabras de Baker. Dada la importancia que se ha dado a este argumento, reproduzco aquí un fragmento un poco largo de la respuesta que Gorbachev da a esta cuestión en una entrevista de una publicación oficialista. Lo hace en 2014, o sea, desde muy al inicio de la agresión rusa en Ucrania. Cito: el tema de la ampliación de la OTAN, y pone él la ampliación de la OTAN entre comillas, no se discutió en absoluto y no se mencionó en esos años. Lo digo con toda responsabilidad. Esto lo dice porque él sabe muy bien que él, Gorbachev, diciendo esto en 2014 en Moscú, está contradiciendo de forma clara y rotunda uno de los principales argumentos de Putin.
Sigo con la cita. Ningún país de Europa del Este planteó el tema, ni siquiera después de que el Pacto de Varsovia dejara de existir en 1991. Los líderes occidentales tampoco lo mencionaron. Se discutió otro tema que planteamos nosotros los rusos. Asegurar que las estructuras militares de la OTAN no avancen y que las fuerzas armadas adicionales de la alianza no se desplieguen en el territorio de la entonces RDA, después de la reunificación alemana. La declaración de Becker mencionada en su pregunta, la del periodista, se hizo en ese contexto. La famosa promesa de Becker hablaba del movimiento de tropas al este dentro del territorio de la RDA. Por consiguiente, esas declaraciones son de 2014, son públicas. Fíjense, si no hará tiempo, que este argumento ha sido desmentido nada menos que por el mismo protagonista ruso. Y sin embargo, Putin lo ha vuelto a esgrimir hace unos días. Bien, ¿qué puede pasar? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros? Todavía es pronto para estar seguros de cómo puede acabar. A pesar de los planes de paz a la rusa que Washington va presentando a Kiev y que de hecho significarían su capitulación. Porque un factor importantísimo ha cambiado todo para los ucranianos y de hecho para todos nosotros. Es la impresionante colusión ideológica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Pero los ucranianos son muy realistas, no descartan que la guerra vaya para largo y se preparan cada día material y emocionalmente para ello. Con la especial crudeza de este invierno, la destrucción sistemática de las redes energéticas y la persecución deliberada de objetivos civiles, Moscú busca claramente abocar a la población ucraniana a aceptar esa capitulación. Pero cualquiera que haya estado en Ucrania, incluso recientemente, os puede asegurar que mientras tengan armas, no se rendirán, mientras tengan armas. En cuanto a la UE, las divisiones internas respecto a Ucrania se han hecho notar, desde luego, pero de entrada ha ganado el cerrar filas, con la excepción, por supuesto, de la Hungría de Orbán. Y eso el Kremlin no se lo esperaba y ha sido, afortunadamente para Ucrania, un motor inicial. Aún así, la falta de determinación occidental en el apoyo militar a Ucrania es un lastre constante. Si Ucrania hubiera contado desde el principio con el apoyo en armamento que ha ido recibiendo por etapas y casi siempre a destiempo, no nos encontraríamos en la situación de estancamiento actual. Tras 4 años de agresión a gran escala, Putin ha fracasado con relación a sus ambiciones iniciales, como he dicho, hacerse con el poder en Kiev y reintegrar a la fuerza a toda Ucrania, no solo el Donbass, a toda Ucrania en la esfera de influencia rusa junto con Bielorrusia. Pero el freno constante que los occidentales tienen puesto en el apoyo armamentístico a Ucrania ha impedido que fuera derrotada Rusia militarmente. En mi opinión, sin embargo, es que esta derrota militar, que probablemente no se hará, habrá una derrota política, esta derrota militar sería la condición necesaria para una potencial regeneración de la cultura política y cívica de Rusia en un sentido democrático. Para los que invocan el peligro de escalada, es importante entender que esta no se producirá tanto porque Occidente se decida finalmente a ser más consecuente con sus promesas de apoyo, sino porque al no encontrar resistencia,
Putin se envalentonará, como ya se está viendo con los drones que se pasean por los cielos de países de la UE y OTAN, como habréis visto en los informativos cada día, en los informativos televisivos y otros. Por tanto, tal como yo lo veo, dar a Ucrania la posibilidad militar de liberar al menos parte de su territorio ocupado no significa escalar, sino contener la agresión y fortificar nuestra seguridad, no solo la de los ucranianos, sino la nuestra, europeos. Porque no nos confundamos, Putin no ha dejado de escalar desde el 22 de febrero de 2022, no nosotros, Putin. ¿Qué podemos hacer? Bien, Putin lo dijo bien claro a Tucker Carlson, este comunicador norteamericano que hizo una entrevista muy larga a Putin en febrero de 2024. El presidente ruso le dijo, si los occidentales quieren la paz, que dejen de suministrar armas, se acabará en unas semanas y ya está, y entonces podemos negociar. En el mundo de Putin, como os decía, Ucrania no existe y el poder duro de la UE es insignificante. Por eso, para él, el desenlace de la guerra que él ha desatado, se juega únicamente entre Moscú y Washington. Moscú además entiende bien que los europeos todavía no han consensuado una verdadera estrategia respecto a Rusia y que eso le da una gran ventaja, más aún gracias al auge de la extrema derecha en Europa y el apoyo entusiasta del presidente Trump, tan prorruso como lo podía soñar Putin. En efecto, Trump y sus adeptos en Europa respaldan en la práctica la táctica rusa de dividir internamente a los Estados miembros de la UE para debilitarle a esta al máximo. Lo cierto es que incluso antes del segundo mandato de Trump ya existía un terreno abonado en Europa para eso. En 2014, en una cumbre de Viena, que se celebró en Viena, que reunió a lo mejor de cada casa de la extrema derecha europea, Alexandru Dugin, del que a lo mejor habéis oído hablar, el gurú de los ultranacionalistas rusos, los euroasianistas, sugirió convertirnos a nosotros en protectorado ruso tras conquistar Europa. Para este fin, dijo, existe, cito, una quinta columna prorrusa que nos apoya en Europa. Son intelectuales europeos que quieren reforzar su identidad fuera de lo que es el proyecto europeo, su identidad nacional dentro de las fronteras de cada Estado. O sea, regresando totalmente y desmontando, destruyendo el proyecto europeo. Así pues, Ucrania y ahora la nueva administración estadounidense han colocado a la UE ante la necesidad de rediseñar su estrategia respecto a Rusia y de repensar su relación con Estados Unidos, en particular en lo relativo a una seguridad no supeditada a Washington. Ya para acabar, quisiera decir que Ucrania es una prueba para Europa, es decir, para todos nosotros. Por eso Putin abriga la esperanza de que nos cansemos y que dejemos de apoyarla en todos los ámbitos. La Rusia que esta posibilidad deja presagiar representa un peligro no menos existencial para nosotros. El peligro existencial no es solo militar, es mucho más. Por eso el futuro de Europa, el diseño de la Europa que queremos o quisiéramos, pasa por Ucrania. Así que no nos confundamos. Lo que teme Putin en primer lugar no es una Ucrania en la OTAN, sino una Ucrania
democrática y de pie. Para ganarse su apoyo, Putin dice a los países del sur global, del llamado sur global, que la política rusa descoloniza, utiliza este término. La política rusa descoloniza las relaciones internacionales al luchar contra lo que él llama el occidente colectivo, que había sido el origen, la fuente de la colonización de este sur global. Lo que ocurre es que los ucranianos y todos estos vecinos exsoviéticos de Rusia demuestran al mundo, a quien quiera observar y reflexionar, demuestran al mundo la hipocresía y falsedad de esta afirmación. Y no será porque no veníamos prevenidos. Andrei Sájarov, que seguro todos conocéis, Andrei Sájarov hace unos 50 años nos avisó: un país que no respeta los derechos de sus propios ciudadanos no respetará los derechos de sus vecinos. Muchas gracias.